Nos encontramos en compañía de José Hernán Jaramillo Mejía, él es zootecnista, director administrativo y docente de la Corporación Cadequinos. José, con la bienvenida, muchas gracias. Empecemos hablando del tema pecuario, que es el tema que nos ocupará el día de hoy. ¿Cómo se define el sector pecuario? Mira, José, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y quiero hacer como énfasis, el sector pecuario en Colombia es quizás el sector que más podría ayudar al desarrollo de nuestro país. ¿Por qué? Nosotros hay veces ni siquiera conocemos qué es lo que tenemos, ni la ciencia ni la tecnología que aplicamos. Desgraciadamente todavía el sector pecuario vive una serie de mitos que con respecto al consumo de sus productos que realmente nosotros no hemos podido saber entender hacia dónde va y por dónde lo podemos aplicar. El sector pecuario en Colombia es quizás donde nosotros podríamos encontrar mayor desarrollo. ¿Por qué? Nosotros tenemos industrias ya dentro de ese sector, como es el caso por ejemplo de la avicultura o de la porcicultura, donde los índices de producción son analizados día a día, donde nosotros podemos identificar cuáles son las variables que en un momento dado son determinantes en los procesos para incrementar la productividad. Nosotros día a día en este sector sabemos, por ejemplo, en el caso de las carnes de cerdo o la carne de pollo, sabemos que la producción a escala es algo ya significativo para la economía de nuestro país, inclusive tiene mucha incidencia en la importación de productos, obviamente, o materias primas que son esenciales en la alimentación. Pero día a día nosotros mitificamos un poco en el sentido de que no sabemos la calidad de estas carnes, no conocemos sus bondades nutricionales, no sabemos la evolución que han tenido. Por ejemplo, el caso de la porcicultura. Es reciente la noticia donde se declara ya ciertas zonas en Antioquia libres de peste porcina clásica y sin embargo nosotros seguimos mitificando el consumo de estas carnes. Por ejemplo, en el caso de las aves, hombre, donde nosotros podemos decir que día a día sobreviven muchos restaurantes que dependen exclusivamente de estas carnes y sin embargo todavía no le paramos o no le ponemos mucho cuidado. En su sentido más amplio, la pecuaria se refiere a aquello propio del ganado o relativo a este. También el término es empleado para referirse a la actividad económica de la ganadería, que es junto a la agricultura, actividades muy antiguas que consisten en la crianza de animales para su posterior aprovechamiento económico, dependiendo del ganado. Es decir, del conjunto de animales que se críen, se pueden obtener productos derivados tales como la leche, carne, cuero, miel, huevos, lana, entre otros, que generan ingreso a los productores por obtenerlos de manera primaria o someterlos a procesos de transformación. Una porción importante, José, de la explotación pecuaria en el país está por el manejo de ganadería tanto de carne, de leche especializada o doble propósito. ¿Cómo se comporta entonces el sector pecuario de estas especies, tanto cerdos, aves y otras tantas que ya nos las va a referenciar? Y como empresa, una y otra, ¿cuál es más susceptible a la tecnología y cuál está más adelante? ¿O cómo ha sido como la génesis del negocio, tanto de ganadería tradicional como la parte pecuaria? Mira, José, el sector pecuario en Colombia está enfocado a entenderlo desde la siguiente dinámica. Nosotros no podemos pensar que solamente ganadería es el sector pecuario en Colombia. Ganadería es una parte, sí, ocupa el 50-55% de nuestro territorio nacional, según la distribución de pasturas y malezas. Pero nosotros también tenemos que entender el sector de la siguiente forma. Existen también otras producciones, como es el caso de la avicultura y la porcicultura, que quizás son las que llevan la bandera en el desarrollo industrial que han tenido. Son empresas que en un momento dado se dedican al análisis de indicadores de producción, conversión alimenticia, ciclos productivos, programación de tiempos y espacios, o sea, ellos están muy dinamizados. A la ganadería le hace falta. Por ejemplo, dentro de la misma ganadería también hay desarrollo pecuario. Por ejemplo, ganadería de carne, ganadería de leche. Cuando hablamos de lechería especializada, estamos hablando de que también manejan ciertos indicadores y cierta información. Hace parte del sector pecuario. La ganadería de carne ha ido evolucionando poco a poco, ha ido cambiando. ¿Por qué? Ha dinamizado un poco más sus ciclos de producción. Si nosotros unimos estos cuatro sectores, también hacen parte. Son interesantes desde el punto de vista de análisis de su participación en el Producto Interno Bruto. Pero existen otros sectores que quizás no se han cubierto de tal forma. Por ejemplo, ¿dónde está la apicultura? ¿Dónde está el manejo del gusano de seda? ¿Dónde están las especies promisorias? Llámese conejos, llámese mariposas. ¿Dónde está el manejo de los reptiles? Son también participantes de ese Producto Interno Bruto, pero que desgraciadamente no se han medido de una forma eficiente. Existen agrocadenas,
sí, es verdad, pero hasta dónde el consumidor final hace un reconocimiento sobre estas producciones dentro de su consumo en canasta familiar. Listo, el sector equino, también cómo está valorizado dentro del sector pecuario, y todo hace referencia al sector, pero cómo en un momento dado nosotros podríamos entrar a analizar su participación dentro de ese Producto Interno Bruto, es lo que nosotros buscamos al hacer un énfasis administrativo. O sea, nosotros no podemos seguir manejando nuestras producciones como una producción de patio, una producción de atrás, por llamarlo así, ni podemos seguir pensando en que todo es un hobby. Nosotros tenemos que pensar en un momento dado que estos elementos o estas unidades económicas dentro de los procesos administrativos deben generar una rentabilidad. Entonces, José, según te entiendo, se crea la necesidad de formar un profesional, una persona idónea para trabajar en este sector que ha tenido un avance grande a nivel industrial. Sí, la economía de escala, todos estos procesos de genética, de producción, de normalización de procesos, requieren entonces un profesional, en este caso el técnico en administración pecuaria, que puede estar abordando estas empresas y trabajando pues con la parte de la gerencia. ¿Cómo sería ahí ese trabajo mancomunado entre la alta gerencia, la parte veterinaria, zootecnia y el técnico? Mira, me voy a remitir un poquitico a la historia, José, y es, cuando se desarrolló el proceso de apertura económica en Colombia, nosotros no éramos eficientes en ciertas producciones. Al día de hoy, a nosotros nos obligan a ser eficientes en estas producciones, sobre todo el sector pecuario. ¿Por qué? Porque nos hacen falta tres cosas. Primero, nos hacía falta calidad en esa época, nos hacía falta ser más productivos y nos hacía falta identificar la escala de producción. Al día de hoy, sectores que han desarrollado o se han desarrollado mucho dentro de sí mismos e inclusive han prospectado o han crecido en su forma de producir, nos han mostrado que ellos sacan productos para todos los estratos. Nosotros no podemos seguir pensando que nosotros generamos productos para un único colombiano. No, existe diversificación y ahí tenemos que llegar. Nosotros, cuando generamos ese proceso de apertura económica, el sector pecuario quedó casi que en crisis. Nosotros ya tenemos casi que la formación para poder en un momento dado enfrentar procesos o nuevos procesos de apertura económica, como es el caso del Tratado de Libre Comercio. Pero ¿qué necesita el productor? Necesita estar capacitado en administración. ¿Por qué necesita estar capacitado en administración? Porque es la única forma que esa persona tiene para poder enfrentar esos retos del sector. ¿Cuáles son los retos del sector? Sencillo, ellos producen más barato y con mejor calidad. Nosotros, ¿a qué costo estamos produciendo y con qué calidad estamos produciendo? José, ya yéndonos al campo como tal, a la granja porcícola o a la avícola o al lombricultivo o al zoocriadero, etcétera, cualquiera que fuera la especie que vamos a trabajar. La persona que va a enfrentarse a la administración de ese negocio, de esa unidad estratégica de negocio, de esa empresa, ¿qué competencias debe manejar? La técnica tiene una importancia, sí, o sea, el conocimiento técnico es importante, pero ese conocimiento adquiere mayor importancia si nosotros le damos el concepto administrativo. ¿Cómo se lo damos? Son 4 elementos básicos: planeación, organización, dirección y control, que lo hemos evolucionado en el famoso ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Es válido, pero ¿hasta dónde nosotros podemos en un momento dado entrar a identificar ciertos puntos de trabajo? Por ejemplo, en la labor de planeación, yo cómo planeo un lote, es decir, cómo programo un lote de gallinas ponedoras en un futuro. Es decir, yo tengo que estar pensando que tienen un ciclo de vida, tienen un ciclo, dentro de ese ciclo de vida tienen un ciclo de producción, y que para que adquieran importancia en ese ciclo de producción, yo tengo que tener claro qué elementos debo planear bien y debo ejecutar bien dentro de esa estructura administrativa. Un ejemplo, yo a ellas les voy a dar un estímulo en vitaminas para ciertas labores. Por ejemplo, yo a ella la debo estimular con una vitamina en especial antes del despique. ¿Para qué? Para que en esa labor que es tan traumática para los animales no tengamos un decrecimiento en ese ciclo productivo que llevamos. Dentro de la organización es algo muy específico. Yo sencillamente voy a identificar cómo voy a hacer la acción y a quién voy a delegar. Es decir, quién es la persona más idónea para representar esta labor. Dentro de la dirección, muchas personas piensan que la dirección
es sencillamente mandar o dirigir que se haga bien algo. No, cuando yo tengo como administrador la función de dirigir, yo tengo que convencer al grupo de personas que están trabajando conmigo de cómo es la forma más adecuada para realizar esta labor específica para lograr el alcance del objetivo. Y dentro del control es casi que la herramienta que al final me está diciendo a mí si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, y me da el tiempo para reaccionar y hacer los cambios pertinentes, obviamente donde se asegure el cumplimiento del objetivo. José, ¿cuáles son los resultados esperados cuando se aplican las técnicas administrativas, todo el manejo administrativo, pues, pero con base en el estudio, en la academia, no la administración empírica, que mucha gente pues cree que la ejecuta bien, pero definitivamente hace falta una formación para ello? ¿Cuáles son los resultados esperados cuando se aplica un modelo administrativo de cualquier índole a una empresa del sector pecuario? Mira, está bien planteada la pregunta. ¿Por qué, José? Porque nosotros normalmente buscamos obtener son resultados económicos. Resultados económicos es lo que le da absolutamente vida a todo, sí, pero detrás de los resultados económicos yo también tengo resultados sociales y resultados ambientales. Los resultados sociales, ¿cómo los mido yo? Hombre, ¿qué estoy haciendo yo en esa unidad económica porque mejoren las condiciones de vida de mis empleados? ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar la calidad de producción del producto final que le va a llegar a mi consumidor? ¿Cierto? Dentro de los resultados ambientales, nosotros en este momento no somos conscientes ni consecuentes de los beneficios que podríamos tener si tuviéramos al medio ambiente en nuestras manos. Desgraciadamente, en un futuro, ¿qué va a pasar? Sencillamente vamos a enfrentar una serie de sanciones económicas. ¿Por qué? Por no proteger nuestros recursos naturales. La oferta actual en nuestro medio colombiano, la oferta actual de los técnicos, ¿cómo está? Casi que la oferta educativa en Colombia se enfoca más que todo o a dictar las teorías administrativas antiguas o sencillamente como a enseñar o tratar de explicar un desarrollo técnico. Yo te doy un ejemplo. Si yo estoy dictando administración y yo le enseño caracterización de procesos a una persona que conoce sobre, no sé, el desarrollo de la lombriz roja californiana, ¿por qué no utilizo ese ejemplo de ese ciclo productivo para enseñarle qué es un proceso administrativo? ¿Por qué eso no lo aplico a una ceba? ¿Por qué eso no lo aplico a la importancia de la distribución de las pasturas en una lechería especializada? Desgraciadamente, la propuesta académica que existe en Colombia está más enfocada hacia el área técnica. Nosotros acá en la corporación nos dedicamos mucho a trabajar que esos ejemplos que se viven a diario en una finca se conviertan en procesos administrativos, que ya conociendo el proceso, ya el estudiante pueda identificar cómo se introduce en el concepto de calidad, cómo lo empieza a trabajar, porque es que la calidad no es solamente decir el producto tiene buena calidad al final del proceso, la calidad va desde el mismo origen de ese proceso de producción. También nosotros nos enfocamos a enseñarle, listo, ya tiene el proceso, ya tiene el concepto de calidad, ¿cómo lo va a llevar al mercado? ¿De qué forma lo va a llevar al mercado? ¿Es rentable llevar ese proceso con calidad al mercado? Es la pregunta que el estudiante se hace. Nosotros quizás somos pioneros en este sistema de educación. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos llevamos al estudiante desde los conceptos de teoría, pero viéndolo a diario desde el concepto práctico. Obviamente, apropiándonos, dándonos el soporte administrativo a todo un proceso productivo. Finalmente es muy importante también tener en cuenta las diferentes especies que son objeto del estudio de la ciencia pecuaria y los diferentes subsistemas, obviamente sin dejar de lado el elemento administrativo, que es muy importante. ¿Cómo hago yo para entender una producción pecuaria si la quiero evolucionar, si la quiero llevar adelante? Es muy sencillo, independiente, yo no puedo dejar producciones por fuera, yo sencillamente tengo que catalogar cualquiera de las producciones con la siguiente regla, yo tengo que analizar cómo es la alimentación y cómo es la nutrición, primer subsistema. Yo tengo que analizar cómo está la población, es de recordar, nosotros manejamos productos que van a la canasta familiar y para poderlos llevar a la canasta familiar yo tengo que entender que están en población. Tercer subsistema, yo tengo que identificar cómo son los ciclos reproductivos de estas producciones. Cuarto subsistema, yo tengo que identificar realmente qué es lo que están produciendo y qué es lo que voy a llevar al mercado. Y el quinto subsistema, yo tengo que ver si esto funciona económicamente, si no realmente no estoy haciendo absolutamente nada.
La cadena de valor de la ganadería vacuna es muy importante dentro de la producción agropecuaria y agroindustrial en Colombia. De hecho, la ganadería de carne y leche representa más de 3 veces el valor de la producción cafetera nacional. La mayor parte del valor de la cadena está explicada por la producción ganadera y en menor cuantía por la agroindustria relacionada con los productos y subproductos de esta actividad. José, ¿qué importancia tiene el componente práctico dentro de este proceso formativo del técnico en administración pecuaria? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se va evolucionando desde que arranca hasta que sale? Sí, José, total. ¿Por qué? Nosotros, ¿cómo podemos enseñar de forma práctica la administración? Ubicando al estudiante en un contexto que es sencillamente ir a conocer un sistema de producción, pero además de es aprender a hacer las labores de administración. Pero ¿cómo se muestran prácticas de administración sabiendo que la administración es un intangible? Muy sencillo, es mostrándolo o llevándolo al análisis de la información, cómo se captura la información en campo. Recuerden muy bien, los registros son la herramienta que tiene el poder de convertir los eventos que suceden a diario en una finca, los convierten en datos. Un ejemplo, si cae X cantidad de lluvia en una finca, yo la puedo medir por medio de la herramienta del pluviómetro. Pero a mí, ¿de qué me sirve esta información? Si yo contextualizo todo en un periodo de un año, yo sé la cantidad de agua que me está cayendo y sé las variables medioambientales que esto me estaría afectando. Esto es el sentido práctico que nosotros le damos al estudiante, que el estudiante vaya y conozca realmente cómo es ese proceso administrativo dentro de las fincas, pero desde el componente práctico. No es sencillamente dictarles administración en el tablero, es sencillamente enseñarles cuáles son las herramientas administrativas aplicadas a un sector en particular, o a un problema en particular, o a una variable en particular. Hoy en día, José, todas las explotaciones, empresas de cualquier sector, llama de servicios, transformador, sector primario, no se concibe hoy en día la empresa sin las herramientas de la información y la tecnología. ¿Cómo vinculamos estas herramientas con el técnico en administración pecuaria? Primero, dándole el verdadero nombre. ¿Qué es tecnología? ¿Qué es información? ¿Qué es conocimiento? Para mí son palabras muy similares. ¿Qué es lo que yo quiero que ese administrador de empresas pecuarias tenga y que está necesitando el sector productivo en este momento? Es una persona que sepa conocer el proceso en el cual se está metiendo, que sepa identificar cuáles son los puntos más críticos de control, que sepa identificar cuáles son las posibles soluciones, que pueda aplicar conceptos como es el de mejoramiento continuo o gestión de la calidad, o darle sencillamente la herramienta para que evite que se den reprocesos en el proceso productivo. Es quizás el componente básico, pero partiendo, como lo dije desde el principio, partiendo desde el conocimiento que tenga de ese sistema productivo. ¿Cómo lo hace? Es buscando desde que llega a un sistema de producción, no es diciendo todo funciona perfectamente, es realizando un diagnóstico a conciencia donde pueda decir, hombre, los puntos donde más se falla es en esto, los puntos donde vamos a trabajar son estos, y de ese como punto de partida. Recuerde una de las premisas de la administración, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Si esa persona tiene claro hacia dónde va a llegar, sencillamente es más fácil que sepa qué camino es el que debe coger y por dónde lo debe abordar. José, finalmente, entonces, ¿por qué decidirse por una formación en administración pecuaria? ¿Cuáles son las bondades del sector? ¿Cuál es su proyección? ¿Cuál es su futuro más cercano? ¿Cómo va a transformarse con el tiempo en el corto plazo? Mira, José, es muy importante porque desgraciadamente nosotros no tenemos, como mucha gente el día de hoy, que quiera meterse en el campo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tenemos una serie de problemas sociales, una serie de problemas que son pues más de índole, por llamarlo así, sociopolítico, que ahuyentan a la gente del campo. Pero si nosotros quisiéramos tener en Colombia un verdadero desarrollo, para aprovechar todas las bondades que nosotros tenemos de este clima, de estas condiciones ambientales, hombre, debemos es preparar personas que se vayan a trabajar al campo, pero no es asociar campo con sencillamente se van a ir a reemplazar la labor de los jornaleros, no, sencillamente necesitamos personas que sean muy inteligentes, que aprendan a mirar el campo desde otro punto de vista, que aprendan a hacer realmente las labores del campo más eficientes, más productivas, con mejor calidad, porque es que es entrar a aplicar administración. Yo no entro a aplicar
colocar un concepto de administración sencillamente cuando yo digo soy el administrador. No, cuando yo le empiezo a colocar mi sello personal, cuando yo empiezo a decir realmente esta producción la puedo evolucionar, la puedo mejorar, la puedo acondicionar, va a llegar a este segmento del mercado, yo estoy realmente aplicando ese proceso administrativo. Nosotros realmente tenemos desgraciadamente muchas falencias todavía en el sector pecuario. Falencias y no, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos unos problemas que todavía no se han destapado completamente, pero necesitamos que las personas que vayan muy bien preparadas, que tengan enfoques diferentes, que tengan formas de pensar diferentes, para que puedan dinamizar ese sistema productivo y de esa forma impactar desde otro punto de vista al segmento del mercado que es el consumidor. Como para terminar, José, en Cadequino le estamos apostando a eso, a dinamizar realmente este sector, a que las personas que salgan egresadas de las técnicas aporten algo hacia el sector, obviamente para que este sector tenga crecimiento. Nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos un sinnúmero de ventajas y bondades en el sector agropecuario que tenemos que saber potencializar, y eso es lo que tratamos día a día de repetirle a nuestros estudiantes para que ellos cuando salgan lo sepan aplicar. Nosotros no podemos seguir en esa educación antigua donde sencillamente existe un problema, una solución. Nosotros podemos diversificar acá a nuestros estudiantes con muchas soluciones a pocos problemas, y es quizás el eslogan de Cadequino. Nosotros queremos aportarle paz al sector. ¿Y cómo lo aportamos? Llevando educación, llevando capacitación, llevando un modo de vida completamente diferente. Recuérdenlo muy bien, son 3 resultados los que yo puedo obtener: sociales, ambientales y económicos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy con el tema de la administración aplicada al sector pecuario, esperando que haya sido un tema de su completo interés y agrado. Les habló José Ignacio Cardona y recuerde que usted también puede ser parte del mundo ganadero de Quino.